Bueno, ahí supuestamente tienen que ver mi pantalla, ¿la ven? Sí, sí. Buenísimo. Vamos a abrir el práctico. Vamos a abrir este. Bueno, y voy a comenzar a grabar, así queda grabado esto. Voy. Ya va. Anda un poco lenta mi compu. Ya no me deja. Un poquito de paciencia. No sé qué hace la computadora. Ahí está. Ahora sí, vamos a iniciar la grabación. Buenísimo. Bueno, tengan presente que en el práctico número 3, ustedes básicamente van a trabajar con ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. A medida que vayan avanzando los ejercicios, van a encontrar otro tipo de ejercicios, de funciones, como por ejemplo, supónganse esta que tengo acá. Esta de acá, le pregunto a ustedes, esta ecuación, ¿es lineal? No. Vuelvo. No, ¿Por qué no es lineal esa ecuación diferencial? porque hay un i elevado al cuadrado. O sea, el La y'. y, eso, en este caso la y' está elevada al cuadrado, entonces ya por ese motivo deja de ser lineal. Acá, por ejemplo, esta sí es lineal. Más adelante, por ejemplo, que ahora vamos a mirar el 4, si ustedes miran la ecuación, esta de acá, ¿es una ecuación lineal? No. Tampoco. Vieron que también, bueno, tengo el i' al cuadrado y acá tengo el i segunda por i. Eso ya quita la linealidad, o sea, ya deja de ser lineal la ecuación diferencial. Entonces les decía, el práctico ustedes básicamente van a resolver ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden. Pero en el medio van a aparecer algunas que no son lineales para que ustedes vean qué sucede con los resultados que vieron. Ustedes vieron muchos teoremas y todos esos teoremas solamente están abocados cuando la ecuación diferencial es lineal de segundo orden. Entonces, si la ecuación no es lineal, hay que tener cuidado de cómo uno va a trabajar, porque los resultados ya no van a ser válidos. Bueno, en el ejercicio 2, que aparece acá esta lineal, básicamente la idea es que con un cambio de variable yo puedo llevar a esta ecuación a una de primer orden con variables separables o lineales. O sea, pero la idea es que, por ejemplo, en el ejercicio 2, que vean que un método posible o factible de utilizar es un cambio de variables como hacíamos en el práctico de ecuaciones de primer orden. Simplemente para eso, para que vean que se puede resolver usando esa técnica. Bueno, vamos a charlar un poquito del 4. En el 4 decía verificar que, bueno, la función 1 y la función x a la 1 medio son soluciones de esta ecuación diferencial. Bueno, acá en este caso me da como condición que x tiene que ser positivo. Esa, fíjense, tiene sentido para que la x a la 1 medio exista. La x tiene que ser positiva. Entonces me dice que yo tengo esta solución, esta, y estas son ambas soluciones de esta ecuación diferencial. Pero después me pregunta, o mejor dicho, tengo que verificar que la combinación lineal de las dos soluciones no lo es, no es solución de esta ecuación diferencial. Entonces ustedes tienen que hacer dos cosas. Primero, chequear que la función 1 y la x al 1 medio es solución de esta ecuación diferencial. Recuerden que para verificar que algo es solución, yo que tengo que hacer calcular y prima y segunda, sustituirlo acá, sustituirla ahí, hacer toda esta cuenta y todo esto me tiene que dar 0. Si toda la cuenta me da 0, puedo decir que es solución. Y lo mismo para x al 1 medio. Después me dice que la combinación lineal, ¿qué quiere decir la combinación lineal? Que si yo hago un C1 por la función 1 más un C2 por la función 2, que acá es x al 1 medio, me dice que esta nueva función que le voy a llamar y no es solución de esta ecuación diferencial. Lo que les va a pasar es que cuando calculan y prima y segunda y lo reemplazan acá, esto no les va a dar 0, eso les tiene que pasar. Entonces, en la cocina está pasando lo siguiente, tengo dos soluciones, pero la combinación lineal no es solución de la ecuación diferencial. ¿Por qué pasa esto? ¿O cómo puedo justificar esto? ¿Hay alguna contradicción? ¿No? ¿Qué sucede? ¿Ustedes qué saben de esto? Yo miré la ecuación Ajá. y traté de asociarlo con el tema de si era homogénea y lineal, porque nosotros sabemos que esa solución, si no me equivoco, es válida siempre que hablemos de
ecuaciones homogéneas lineales. Tal cual. Perfecto. A ver si me buscar el apunte que les hizo Leo. Ahí el compañero me dice, él verificó, bueno, si es una ecuación homogénea, que en este caso lo es. ¿Por qué lo es? Porque vieron que del lado derecho tengo todo igual a 0. Ahí voy a ver la teoría de Leo, esta es del segundo orden. Y la otra condición que yo necesito es que la ecuación diferencial sea lineal. En este caso nosotros habíamos dicho que esta ecuación no era lineal, así que no tengo la linealidad de la ecuación diferencial. A ver, que me abre el apunte. Vamos. Ahí está reaccionando. Quiero ver el teorema que me dice el compañero. Acá. Me dice, es lo que se llama el principio de superposición para ecuaciones homogéneas. Dice, si I1 e I2 son dos soluciones de la ecuación lineal homogénea 4, bueno, la ecuación lineal homogénea 4, déjenme buscarla. Oja. Acá está. Esta que está acá. Vieron que si yo miro la forma canónica, tengo I segunda más PX por I prima más QX por I igual a 0. De todas las clasificaciones que ustedes vieron, esta es una ecuación, bueno, diferencial ordinaria, lineal. ¿Por qué? Porque la I y sus respectivas derivadas están en la 1, no tengo multiplicada por otra I o por otra derivada. O sea, es lineal de segundo orden homogénea. O sea, si yo tengo una ecuación diferencial de este tipo, lineal y homogénea, el principio de superposición me dice que si yo tengo dos soluciones, entonces la combinación lineal entre ellas dos también es solución de la ecuación diferencial de la que estamos hablando. Entonces, en este caso pasa lo siguiente. Tengo dos soluciones, pero la combinación lineal no es solución. O sea, ¿hay contradicción? No, porque el teorema me asegura que si yo tengo dos soluciones de una ecuación lineal de segundo orden homogénea, yo puedo asegurar que la combinación lineal sí es solución. Pero en este caso, como no es lineal, no pierdo nada. O sea, no puedo asegurar absolutamente nada. La combinación lineal podría ser solución como no. Entonces, recuerden, cuando ustedes tienen un teorema, siempre verificar las condiciones. Mis dos condiciones son que yo tenga dos soluciones, acá las tengo, pero que además la ecuación diferencial sea lineal de segundo orden homogénea. ¿Sí? Entonces, por eso que acá no hay ninguna contradicción con el teorema que ustedes vieron, porque al no ser lineal no se cumplen las hipótesis del teorema. En cambio, cuando pasan al ejercicio 6, acá dice, bueno, verificar que esta y la combinación lineal, esta de acá, son soluciones de esta ecuación diferencial. Bueno, veamos. Tengo dos soluciones y la combinación lineal también va a ser solución. ¿Pero por qué se cumple esto? Si ustedes miran la ecuación diferencial, es una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea. Entonces, es verdad que la combinación lineal va a ser solución de la ecuación diferencial. ¿Sí? Bueno, y después, por ejemplo, acá en el 6b dice encontrar la única solución que satisface las condiciones iniciales, y acá me dan valores iniciales, que I en 0 igual a 1 y prima en 0 igual a 0. Siempre que a ustedes les den una ecuación diferencial y me pida que calcule la solución particular, es decir, con los valores iniciales, yo les pregunto a ustedes, de todas las soluciones que ustedes tengan, ¿con cuál tienen que trabajar para encontrar la única solución que satisface las condiciones iniciales estas que les dan acá? Profe, ¿puede repetir la pregunta? La repito. Vieron que acá tengo dos soluciones y tengo la combinación lineal de esta ecuación diferencial. Entonces mi pregunta es la siguiente. ¿Con cuál de todas estas funciones ustedes van a trabajar para encontrar la única solución que satisface los valores iniciales que les dan en el ejercicio? Con la combinación lineal. ¿Por qué con la combinación lineal? Porque ahí saco la constante y me da una única solución. Bien, pero ¿qué particularidad tiene la combinación lineal? ¿Qué es de la ecuación diferencial? La solución, puede ser. La solución general sería. La solución general. Fíjense, esta es una solución, esta es otra solución. Entonces, bueno, en este caso, más adelante vamos a ver que estas dos son LI, entonces la combinación lineal es la solución general. Entonces, para trabajar con esta parte, ustedes sí o sí necesitan la solución general. La solución general es la que me da acá la combinación lineal, C1 por la primera solución, más C2 por la segunda solución. Entonces, repito, así cierro la idea.
Si yo tengo una ecuación diferencial y tengo que resolver un problema de valores iniciales, ustedes necesitan, para encontrar la solución, esa única solución o la solución particular, necesitan la solución general. Y para la solución general, recuerden que lo que uno hace es buscar dos soluciones, que ahora vamos a ver que esas dos soluciones tienen que ser LI, y yo con eso puedo asegurar que la combinación lineal va a ser la solución general de la ecuación diferencial. Entonces, para hacer el inciso B al que no lo hizo, recuerden que para encontrar esa única solución que me está pidiendo, la que verifica las condiciones iniciales, sí o sí tienen que trabajar con la solución general. Entonces, en este caso no me lo dice el ejercicio, pero esta que yo remarqué acá en rojo es la solución general de esa ecuación diferencial. ¿Sí? ¿Se entiende ahí la idea? Sí, profe, se entiende. Perfecto, buenísimo. Bueno, antes de hacer el 12 que me habían dicho, les hago una pregunta. ¿Tuvieron algún inconveniente al que lo hizo o le quedó alguna duda del ejercicio 7? A ver, lo leo y me dicen si quedó alguna duda o no. ¿Por qué me remito a estos ejercicios? Porque hay cosas interesantes de ver. A veces uno las pasa por alto y hay cosas a tener cuidado para los ejercicios. En el 7 dice, demostrar que I, bueno, acá vamos a llamarle I1, x cuadrado seno de x, e I2 igual a 0, son soluciones de esta ecuación diferencial. Si yo me fijo, es una ecuación de segundo orden, es lineal y es homogénea, ¿sí? Entonces tengo dos soluciones de una ecuación lineal de segundo orden homogénea. Y dice, ambas cumplen con las condiciones iniciales estas, ambas cumplen con estos valores iniciales. Y me pregunta si contradice el teorema de existencia y unicidad. Bueno, busquemos qué dice el teorema de existencia y unicidad y veamos si lo contradice o no. Creo que se estaba antes acá. Acá. El teorema me dice lo siguiente. Dice, si yo tengo las funciones P, Q y F, bueno, estas de acá, estas y esta, continuas en un intervalo abierto, de acá el profe le llamó intervalo I a B, que contiene el punto X0, entonces, dado cualquiera de dos números I0 y 1, el problema de valores iniciales tiene una única solución. Me dice, si yo tengo una ecuación lineal de segundo orden, con cada una de estas funciones continuas en algún intervalo que contenga el punto, con estos valores iniciales la solución que yo voy a encontrar es única. Eso dice el teorema de existencia y unicidad. En el problema tengo dos soluciones y ambas cumplen con estos valores iniciales. Y me está preguntando si hay contradicción o no con el teorema de existencia y unicidad. ¿Ustedes qué dijeron ahí? Yo puse, profe, puse P, Q y F, o sea, remitiendo a la forma general, digamos, son continuos para todos los X pertenecientes a los reales, menos el 0, por lo que los intervalos de validez serán de menos infinitos a 0 o de 0 a más infinito. Sin embargo, el intervalo debe contener al X0 igual a 0, ya que en ese punto es donde se desarrolla la condición inicial. Perfecto. Como el intervalo no lo contiene, entonces no se cumple el teorema de existencia, no se cumple el teorema y pueden existir dos soluciones. Bien, estoy de acuerdo con lo que dijiste, menos la última parte. ¿Es verdad que no se cumple el teorema o es verdad que no se puede aplicar el teorema? Bien. ¿Sí? Vos decime, ¿qué es cierto? Lo que vos me dijiste, que no se cumple el teorema o no se puede aplicar el teorema. Creo que no se cumple el teorema. A ver, escribámoslo. Entonces, según lo que vos me dijiste, en primer lugar llevaste a la forma canónica porque el teorema me pide que lo tenga en forma canónica. Acá. Sí. Necesito una forma canónica. Entonces, en primer lugar, ustedes, para aplicar el teorema de existencia y unicidad, ¿qué hacen? Llevan a la ecuación a la forma canónica. En este caso, la forma canónica va a ser y segunda, porque divido todo por x al cuadrado, acá me va a quedar menos 4 sobre x, porque acá dividí por x cuadrado por y prima, más, bueno, todo esto dividido x cuadrado, si yo hago una especie distributiva, me queda 1 más 6 sobre x al cuadrado acá. Todo esto por y igual a 0. Bueno, en el teorema habla de una ecuación diferencial no homogénea, pero si esto es 0, estamos en las condiciones del teorema igual, no hay problema con que ese lado no sea 0. Bien, entonces vos me dijiste, P de x va a ser menos 4 sobre x. Q de x,
En este caso va a ser 1 más 6 sobre x al cuadrado. Bueno, y acá la f de x que llamó el profe, el lado derecho en este caso es 0. Por lo que yo te escuché, dijiste que todas estas son continuas para todo x distinto de 0. Es Sí, sí. decir, el intervalo de validez, o dijiste que era o este lado de acá, o sea, de menos infinito a 0, o el otro intervalito que puede ser de 0 más infinito. Todo depende de donde estén las condiciones iniciales, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Para los valores iniciales, justo el x0, este de acá, es 0. Justo el punto en cuestión es este. Este sería mi x0. Entonces, el teorema me asegura existencia y unicidad de soluciones en algún intervalo donde contenga el punto acá o donde contenga el punto acá, pero justo hay problema acá en el 0. Entonces, en realidad, no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad. ¿Por qué? Porque en 0 no son continuas las funciones. Acá voy a escribir. Como en x0 igual a 0, las funciones, ¿qué funciones? Estas tres funciones no son continuas, entonces no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad. Aplicar el teorema de existencia y unicidad. ¿Eso qué quiere decir si yo no puedo aplicar el teorema? Que no puedo asegurar nada. Al no poder asegurar nada, puede pasarme que la solución sí sea única, puede pasarme que la solución no sea única, como me pasa acá, tengo dos soluciones I1 e I2, son dos soluciones distintas que cumplen los valores iniciales, o también podría pasarme que el problema no tenga solución. Bueno, en este caso puntual, tengo una ecuación diferencial lineal de segundo orden homogénea que tiene dos soluciones distintas para ciertos valores iniciales. ¿Pero por qué pasa eso? Porque no puedo aplicar el teorema de existencia y unicidad. Entonces, cuando me pregunta, ¿esto contradice el teorema? No, no lo contradice. ¿Por qué no lo contradice? Porque no lo puedo aplicar. Entonces, no es que no vale el teorema de existencia y unicidad, no lo puedo aplicar directamente. ¿Se entiende la diferencia? Perfecto. Sí, se reentiende. Perfecto. Entonces, recuerden ustedes, con todos los teoremas que tienen, si hay alguna hipótesis que no se cumple, no es que la conclusión va a ser la negación de lo que me asegura el teorema. Simplemente ustedes van a decir que el teorema no lo puedo aplicar y por ese motivo no pueden asegurar absolutamente nada. Puede pasar cualquier cosa con el problema, ¿sí? Bueno, y me gustó lo que dijo el compañero, que con el teorema de existencia y unicidad ustedes pueden garantizar una solución única en el intervalo, voy a llamar I1, en el intervalo de menos infinito a 0, acá la solución va a ser única, por ejemplo, si las condiciones iniciales hubieran sido, por ejemplo, I en 1 igual a 0 y qué sé yo, I' en 1 igual a 0, para estos valores iniciales la solución sería única, no en este, sino en este, en I2, de 0 a más infinito. ¿Por qué el I2? Este va a ser única acá. Porque el punto en cuestión, el 1 que yo tengo acá, mi x0 que acá vale 1, estaría, por ejemplo, acá. Entonces me quedo con el intervalo en donde está contemplado el x0, donde contiene el punto. Entonces, repito, por ejemplo, para este problema de valores iniciales, el intervalo de validez va a ser este que yo voy a marcar acá en rojo, el I2, de 0 a más infinito. ¿Por qué? Porque el teorema se puede aplicar en este intervalo. ¿Por qué? Porque las tres funciones son continuas para los x mayores que 0 y el punto, el x0, está contenido en este intervalo. Entonces, en ese intervalo se cumplen las hipótesis del teorema de existencia y unicidad, por ese motivo puedo asegurar que la solución existe y es única. ¿Sí? Una pregunta y ahí seguimos avanzando en los ejercicios. ¿Puedo escribir el intervalo de validez? Voy a poner así. ¿Puedo escribir como intervalo de validez de las soluciones como menos infinito a 0 unido de 0 a más infinito? Yo entendía que no, profe, que dependía de, ¿cómo es? De las condiciones iniciales, pero que no lo podíamos poner así como unión porque como que tenía que ser continuo, como que no podía tener esa discontinuidad así de esa unión. Tal cual. Si yo miro el intervalo, la unión de estos dos intervalos, tengo problema en el 0. Entonces no me sirve esto como intervalo, como unión de intervalos. Es o el primero o el segundo. Así todo completo, no. Yo no puedo escribir el intervalo de validez de esta forma, ¿sí? Va a depender el intervalo de validez si estoy acá o acá con el punto en cuestión. Entonces, si a mí, por ejemplo, no me dieran valores iniciales y me preguntara, bueno, este problema, ¿en dónde, o mejor dicho, dar el intervalo de validez
de las soluciones de este problema? Bueno, yo voy a decir que el intervalo de validez es I1 o puede ser el I2, pero no esto así como unión de intervalos, ¿sí? Tiene que ser continua en todo el intervalo. Entonces, por eso no me sirve la unión de intervalos, ¿sí? Muy bien. Perfecto. Quiero ver si hay algo más antes de hacer el 12. Bueno, antes de pasar al 12, bueno, en lo que es el ejercicio 9, en el 10 que habla de solución fundamental y en el 11, vieron que acá dice, por ejemplo, en el 9, en los siguientes problemas, verificar que las soluciones I1 y 2 son soluciones de la ecuación diferencial dada. Bueno, acá es verificar esta solución del problema. Dice, calculando el Wronskiano, determinar en qué intervalo forman un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, vieron que ustedes en la teoría vieron que el Wronskiano de dos funciones, acá en este caso se llama I1 y 2, ¿cómo se calculaba? Era un determinante entre IU, o sea, sería I1, abajo la derivada de I1. Bien. Y bueno, del otro lado I2 y la derivada. Perfecto. Se define así, el Wronskiano es este determinante, que si uno lo calcula, me va a quedar I1 por I2' menos I1' por I2. ¿Sí? Esta es la definición de Wronskiano. El Wronskiano de dos funciones o de dos soluciones es una nueva función. Vieron que esta, al no reemplazar un valor específico de X, esto va a quedar dependiendo de X. O sea, esto es una función, ¿sí? Que tendrá determinadas propiedades y nosotros lo vamos a usar para lo siguiente. Si yo tengo dos soluciones, ¿sí? El Wronskiano me aporta información en cuanto a la dependencia lineal de las soluciones, ¿sí? ¿Ustedes qué saben? Estamos hablando de soluciones. Acá lo voy a remarcar para hacer alusión a esto. Si yo tengo dos soluciones, me pueden pasar dos cosas. Que el Wronskiano sea idénticamente nulo, es decir, que sea cero. ¿Y eso qué quiere decir con las dos soluciones? Que son linealmente dependientes. Eso, I1 e I2 son linealmente dependientes. ¿Qué quiere decir? Que una es múltiplo constante de la otra. Y puede pasarme que el Wronskiano sea distinto de cero. En donde es distinto de cero, ¿qué puedo asegurar yo? Y I1 y 2 LI, ¿no? son LI. Eso, son LI. Entonces, el ejercicio me dice que yo calcule el Wronskiano para determinar en qué intervalo forman un conjunto fundamental. ¿Por qué con el Wronskiano no puedo determinar el intervalo? Porque fíjense, yo me fijo, calculo el Wronskiano y me fijo en dónde es distinto de cero. Suponiendo que el Wronskiano, por decir algo, me quede, qué sé yo, que x cuadrado. Yo sé que el Wronskiano va a ser distinto de cero para todo x distinto de cero. ¿Sí? Entonces, como intervalos, donde van a formar un conjunto fundamental, ahora vemos lo que es un conjunto fundamental, puedo tener dos intervalos. Voy a cambiar el color, así no me queda todo del mismo colorcito. Puedo tener un I1, que puede variar de menos infinito hasta cero, que es donde se me hace cero este Wronskiano, o el segundo intervalo va a ser de 0 a más infinito. Entonces yo sé que en este intervalito el Wronskiano es distinto de 0, o en este otro intervalo también el Wronskiano es distinto de 0. ¿Por qué me interesa que sea distinto de 0? Porque donde el Wronskiano es distinto de 0, puedo asegurar que las soluciones son LI. Y ahora vamos, acá me dice que forman un conjunto fundamental. ¿Cuándo dos soluciones forman un conjunto fundamental? Cuando son linealmente independientes entre sí, entendí. Exactamente. Si el conjunto formado por I1 e I2 es LI, yo puedo asegurar que forman un conjunto fundamental, ¿sí? Entonces, con el Wronskiano yo puedo determinar en qué intervalo forman un conjunto LI y yo sé que en ese intervalo van a formar un conjunto fundamental. Y puede pasar que en este caso el Wronskiano me dé 0, en ese caso van a ser LD y con las dos soluciones no puedo armar un conjunto fundamental, ¿sí? Tengan cuidado con ese detalle. Ahora, ¿para qué me sirve tener un conjunto fundamental de soluciones? ¿Para qué servirá eso? Saber que un conjunto es un conjunto fundamental de soluciones. Que dos funciones, mejor dicho, forman un conjunto fundamental de soluciones. ¿Alguno sabe para qué me sirve tener un conjunto fundamental de soluciones? Oh, los maté con la pregunta.
Sí, eso lo quería preguntar. O sea, ¿qué representaba que era un conjunto fundamental o qué significaba que sea en LI? O sea, ¿qué representa? ¿Para qué sirve saber eso? Ah, bueno. ¿A alguno se le ocurre para qué yo necesito que dos soluciones sean LI? Ahí voy, profe, estoy buscando, pero ni me acuerdo qué era el conjunto fundamental. A ver, yo se los busco, es más fácil. Pero para que exista solución, sería o no. ¿Cómo? Para que haya una solución, ¿o no? Es que ya tenemos dos soluciones. Yo tengo una I1 que es solución, una I2 que es solución. Y además averiguo que forman un conjunto fundamental de soluciones. Mi pregunta es, ¿para qué quiero que formen un conjunto fundamental de soluciones? Acá lo tengo. Bueno, primero, ahí el chico que me decía que estaba buscando que era un conjunto fundamental. Ustedes tienen un teorema. Si yo tengo dos soluciones, me dice que, bueno, de una ecuación lineal homogénea de segundo orden, recuerden esta ecuación que tengo que tener, dice, entonces las siguientes afirmaciones son equivalentes. ¿Qué quiere decir que sean equivalentes? Que se cumplen todas a la vez o no se cumple ninguna. Me dice, si I1 y 2 forman un conjunto fundamental de soluciones, es equivalente a decir de que I1 y 2 son linealmente independientes, que es lo que dijimos recién. ¿Qué significa que sea linealmente independiente? Que el Browniano me da distinto de 0 en ese intervalo de validez. ¿Sí? Repito, o se cumplen todas o no se cumple ninguna. Si el Browniano me da 0, perdón, si me da 0, entonces las soluciones son LD y no forman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, o se cumplen todas o no se cumple ninguna. Entonces, el chico que no se acordaba que era el conjunto fundamental es esto nada más, que las dos soluciones forman un conjunto linealmente independientes. ¿Para qué me sirve eso? Vuelvo a la diapositiva anterior. Me dice, sea I1 y 2 un conjunto fundamental de soluciones de la ecuación, bueno, lineal de segundo orden homogénea en un intervalo I, entonces la solución general de la ecuación en el intervalo es la combinación lineal entre ellas dos. ¿Para qué me sirve tener un conjunto fundamental de soluciones? Para encontrar la solución general del problema. Esa sería la respuesta. En este caso, acá anterior, yo sé, por ejemplo, que esta y esta forman un conjunto fundamental de soluciones. Entonces, con el conjunto fundamental, ustedes pueden encontrar la solución general. La solución más general va a ser C1 por la primera solución más C2 por la segunda solución. Repito, ¿para qué me sirve que el conjunto forme un conjunto fundamental de soluciones o para que el conjunto forme un conjunto LI? Para poder encontrar la solución general. Porque con la solución general después estoy en condiciones de encontrar, por ejemplo, una solución particular. En cambio, si las dos soluciones no forman un conjunto fundamental de soluciones, es decir, forman un conjunto LD, yo no puedo encontrar solución general. Recuerden que para la solución general necesito sí o sí dos soluciones LI. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Sí, buenísimo. Entonces recuerden, para obtener mi solución general necesito dos soluciones LI. Bueno, después en el 10 decía comprobar que estas dos son soluciones, bueno, forman un conjunto fundamental, determinar la solución que satisface las condiciones iniciales. Bueno, acá lo mismo, verifican que estas son soluciones, forman un conjunto fundamental, lo pueden hacer con el Browniano o calculando el cociente. Como van a formar un conjunto fundamental, arman la combinación lineal y con la solución general calculan la solución particular con los valores iniciales. Todo eso lo puedo hacer únicamente porque estoy en las condiciones de todos los teoremas. Son ecuaciones diferenciales lineales de segundo orden, es decir, tienen solución única porque cada uno de los coeficientes son continuos, y además I1 y 2 forman un conjunto fundamental de solución, entonces yo puedo encontrar la solución general. Fíjense que todo eso lo englobamos quizás a veces sin darnos cuenta, pero se puede hacer gracias a que tengo una ecuación diferencial de segundo orden, lineal, y además tengo un conjunto fundamental de soluciones. Bueno, en el 11 es similar. Hagamos el 12. Me habían pedido el 12. Lo voy a copiar y ahí lo hacemos. Como les dije al principio, voy a cortar acá la grabación si no queda largo. Vamos. Bueno, el 12 es mucha cuentita, pero lo que me interesa es la conclusión del 12. Bien, vamos acá a pegar el 12. Por acá hay que hacer varias cosas. Dice, demostrar que las funciones I1 está dada como x valor absoluto de x e I2 como x cuadrado
son linealmente dependientes sobre este intervalo y sobre este, pero linealmente independientes sobre menos 1, 1. Y después pregunta, ¿por qué no hay contradicción con el hecho que el Browniano es idénticamente nulo sobre el menos 1, 1? Bueno, vamos a escribir todo. Tengo dos funciones. Tengo funciones. La I1, que es x valor absoluto de x, y tengo la I2, que es x al cuadrado. Me pide tres cosas. Tengo que ver que son LD, vamos a poner acá en negro, LD en el 0, 1. En 0, 1 y en menos 1, 0. Lo escribí así los intervalos. Tengo que probar esto, que son LD en estos dos intervalos. Pero son linealmente independientes, son LI en el intervalo completo, de menos 1 a 1. ¿Sí? Lo que tengo que hacer es esto. Tengo como intervalo, acá vamos a marcar ese, acá tengo el 0, acá tengo el menos 1 y acá tengo el 1. Me dice que cuando estoy acá y cuando estoy acá, forman un conjunto LD de estas dos funciones. Pero cuando estoy en el intervalo completo, el del menos 1 a 1, forman un conjunto LI. Eso es lo que tengo que probar. Bien, les pregunto al que lo hizo. ¿Cómo, por ejemplo, probó que en 0, 1 es LD? El Browniano. El Browniano. ¿Puedo usar el Browniano acá? Yo, profe, lo usé de forma de división, lo usé. Bueno. Partiendo de que el 0, 1, o sea, siempre va a ser mayor a 0, menor que 1, siempre va a tomar números reales positivos. Ajá. Sé que el valor absoluto, el X va a ser mayor de acoso a... Siempre va a ser positivo el X. Bien. Entonces, ¿Y1 qué va a considere ser? I1 igual a X cuadrado. Perfecto. Entonces, lo que vos me decís o planteás es que haces el cociente I1 dividido I2. Como Exacto. X es positivo en este intervalo, vos dijiste, bueno, I1 es X al cuadrado, e I2, bueno, en este caso es X al cuadrado. Y esto me da 1. Esto es una constante. Perfecto. Como el cociente da una constante, puedo decir, por lo tanto, I1 e I2 son LD. Bien. ¿Están de acuerdo los demás con esto? ¿No? ¿Sí? ¿O no se les había ocurrido hacer eso? Sí, profe, yo igual lo hice así. Perfecto. Ahora vamos a ver lo que me decía el compañero. Déjenme volver un poquito atrás. Bueno, lo que usó el compañero, lo que usamos recién, es la definición. O sea, dos funciones son linealmente dependientes y una es múltiplo constante de la otra. Por eso, si hago el cociente y me da una constante, listo, son un múltiplo constante de la otra, es L del conjunto. Después el compañero me decía lo del Browniano. Tengan en cuenta lo siguiente, el teorema que trabaja con funciones, ¿quiere entrar alguien? El teorema que trabaja con funciones me dice lo siguiente, si las funciones diferenciables I1 y 2 son linealmente dependientes en algún intervalo B, entonces el Browniano es 0. Lo voy a escribir acá con simbolitos. Me dice, voy a usar un color verde acá. Me dice, si el Browniano, perdón, hay que ver. Si las dos soluciones son LD, el Browniano me da 0. Si 1 y 2 son LD, entonces el Browniano es igual a 0. ¿Sí? Y la otra afirmación que tiene, un poquito más abajo, me dice, si el Browniano es distinto de 0 en algún intervalo, entonces las funciones I1 y 2 son linealmente independientes. El otro teorema me dice, si el Browniano es distinto de 0, entonces I1 y 2 son LI. En cuanto a teoremas de funciones, tengo estos dos resultados nada más. Si tengo dos funciones que son LD, el Browniano me da 0. Pero si el Browniano me da distinto de 0, yo puedo asegurar que son LI. Bueno, en un ratito vamos a calcular el Browniano en este intervalo. ¿Qué me puede pasar? Si yo calculo el Browniano y me da distinto de 0, yo puedo asegurar que las dos soluciones son LI. Las dos funciones son LI. Pero ¿qué pasa si el Browniano me da 0 para estas funciones? ¿Puedo asegurar algo? Repito la pregunta. Si el Browniano me da 0
¿Puedo asegurar algo? No, porque el recíproco no es válido, digamos. Tal cual. Si el Browniano da 0, esto no implica que I1 e I2 sea LD. O sea, la vuelta de ese teorema no sirve. Solamente es una ida. Si son LD, el Browniano me va a dar 0. Entonces, para averiguar la dependencia lineal de las funciones de la I1 y I2, estas dos, no me sirve el Browniano. Como son funciones, yo tengo que usar este resultado o este, pero no puedo volver con estos resultados. Entonces, acá, por ejemplo, no me serviría para averiguar la dependencia lineal en cada uno de estos intervalos. ¿Se entiende cuál es la diferencia? ¿No? ¿Sí? Me costó un poco. Si lo puedo explicar una vez más. Sí, lo repito, no hay problema. En el enunciado dice, demostrar que las funciones I1 y 2, bueno, son LD en este intervalo y en este. Estamos hablando de funciones, entonces me remito a los teoremas que ustedes vieron para funciones cualesquiera, ¿eh? Y los dos teoremas que ustedes tienen son, si yo tengo funciones, bueno, para empezar obviamente tienen que ser diferenciables. Dice, si I1 y 2 son linealmente dependientes, entonces el Browniano es 0, es lo que yo escribí acá. Si I1 y 2 son LD, el Browniano es 0. Y el otro teorema para funciones dice, si el Browniano es distinto de 0, en este intervalito, entonces las funciones I1 y 2 son linealmente independientes en ese intervalo. Lo escribo acá con simbolitos. Si el Browniano es distinto de 0, puedo asegurar que I1 y 2 son funciones LI. Estos dos teoremas que yo acá enuncié en verde son válidos para cualquier función que yo tenga. La vuelta de estos teoremas no son ciertas. ¿Qué quiere decir? Que si el Browniano me da 0, yo no puedo asegurar, o sea, no puedo volver con este teorema. Si el Browniano me da 0, no puedo decir que son LD las dos funciones, porque el teorema, no hay ningún teorema que me lo asegure. Solamente puedo asegurar que si 1 y 2 son LD, entonces el Browniano me va a dar 0. Y lo mismo para este otro. Si yo tengo dos funciones LI, no me asegura que el Browniano sea distinto de 0. Puede darme 0 también. Entonces, las vueltas de estos dos teoremas no sirven. Como acá estamos hablando de funciones, yo no puedo trabajar con el Browniano, porque el Browniano no me va a brindar información en cuanto a la dependencia lineal de esas dos funciones. ¿Sí? Entonces, para hacer la primera parte de este ejercicio, para ver si es LD y LI, no me queda otra que trabajar con el cociente. Ver si el cociente me da una constante o no. Nos pasó que en 0, 1 nos daba la constante 1, por lo tanto, una es múltiplo constante de la otra. Son LD las dos funciones. Si hacen lo mismo en el menos 1, 0, acá el menos 1, 0, fíjense que en este caso la x es negativa, entonces la I1 que tenía el valor absoluto me va a quedar menos x al cuadrado. Hacemos lo mismo. Si hago el cociente I1 dividido I2, me queda menos x al cuadrado dividido x cuadrado, esto me da menos 1, esto me da una constante. Como me da una constante, puedo asegurar que I1 e I2 son LD, ¿en qué intervalo? En el menos 1, 0, que es donde estoy trabajando. Este era en 0, 1, este es en menos 1, 0. Entonces, para que quede cerrada la idea, como son funciones, no puedo trabajar con el Browniano. Salvo que lo trabaje de esta manera, con la ida de este y con la ida de esta, nada más en ese caso. Entonces, para ver la dependencia lineal, trabajo con el cociente de entre las funciones y me dan constantes en cada uno de los intervalos. Por lo tanto, son LD en cada uno de esos intervalitos. La segunda parte del ejercicio decía que tengo que ver qué es LI en el menos 1, 1. Vamos por acá. Tengo que ver esto, LI, pero en el intervalo menos 1, 1. ¿Qué voy a hacer? Voy a hacer el cociente entre I1 y 2, teniendo en cuenta eso. ¿Qué va a pasar? Cuando yo estoy en la primera parte de 0 a 1, vamos a hacer al revés. Cuando tengo de menos 1 a 0, cuando la x está entre menos 1 y 0, vimos nosotros recién que cuando la x está entre menos 1 y 0, el cociente me da menos 1. Pero cuando la x es mayor que 0 y menor que 1, el cociente nos dio 1. Lo que hice fue, en el intervalo menos 1, 1, juntar toda la expresión del cociente. ¿Qué quiere decir juntar? Ver qué pasa en cada uno de los pedazos del intervalo. Por un lado me da menos 1, por el otro lado me da 1. Pregunta, en el intervalo menos 1, 1, ¿el cociente este me da una constante?
¿Esto es igual a una constante? ¿Qué opinan? ¿Será una constante eso que me quedó ahí o no? Para mí sí. Por lo que veo. Para vos sí. ¿Y el resto? ¿No saben? Fíjense que cuando yo hago el cociente, me dan dos constantes diferentes. Si yo lo miro como todo un conjunto, no me da una sola constante. ¿Por qué? Porque el cociente, por un lado, si yo dibujo, por un lado, para los x, entre menos 1 y 0 me da -1 y el otro me da 1. Esta función que yo dibujo acá, ¿es constante? ¿Es siempre la misma constante? No. No, hay un salto. Vengo de No, -1 y salta 1. Por lo tanto, no es constante. Si bien si yo lo miro por separado, tengo dos constantes, pero en general, esto no es una constante. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ahí sí. Sí. Buenísimo. Entonces, ¿qué me pasó? En cada intervalo por separado nos da una única constante. Es un múltiplo constante de la otra. Pero cuando junto todo el intervalo, el de -1 a 1, el cociente no me da una constante. ¿Por qué? Porque por un lado me da -1, por el otro lado me da 1, no es una sola constante, hay un salto. Entonces, como el cociente no es una constante, ¿qué puedo decir de las dos funciones? ¿Cómo son si no me da una constante? LI, LD, ¿cómo son? Son LI. Son LI, exactamente. ¿En dónde? En todo el intervalo completo. Bueno, entonces conclusión. Para estas dos funciones hicimos el cociente en cada uno de los intervalos, hicimos el cociente en este intervalo, en este y en todo completo y nos dio. Por separado son LD, pero en todo el intervalo, cuando junto todo, en realidad me da todo un conjunto de LI porque no me da una única constante. Eso es lo que me decía que verifique. ¿Vieron que hice demostrar? Para estas dos funciones, bueno, mostramos la dependencia lineal acá, la independencia lineal acá, y después pregunta, esto ya es aparte, ¿por qué no hay contradicción con el hecho de que Browniano es idénticamente nulo sobre el -1, 1? Tengo que hacer dos cosas. En primer lugar, calcular el Browniano y ver que me da exactamente 0 sobre el -1, 1. Entonces, aparte, vamos a escribir acá con verde, tengo que calcular el Browniano de I1 y I2, y tengo que verificar que es idénticamente nulo, que siempre me da 0, ¿sí? Ahora hacemos la cuenta. Esto en -1, 1. Acá me voy a escribir en rojo. Por un lado, nosotros obtuvimos esto, que I1 y I2 son LI en el -1, 1. Y por otro lado, el Browniano, ahora lo calculamos, el Browniano nos va a dar 0 en el -1, 1. Entonces me pregunta, ¿hay contradicción o no? ¿Dónde, profe? Que no... A ver, miremos. Buena pregunta. ¿En dónde hay contradicción? Veamos. Yo sé esto. Si tengo dos funciones, LD, el Browniano me tiene que dar 0. Bueno, yo sé que son LI. Si son LI, ¿puedo decir algo del Browniano? Son distintos de 0, ¿no? Solo si el Browniano es distinto de 0, yo puedo asegurar que son LI. Sí. Ah, O sea, no puedo decir nada, entonces. No puedo decir nada, ¿sí? Porque Por eso el recíproco no se cumple, ¿no? Por eso. Tal cual. Uh-huh. Eso, sí. Entonces, yo sé, si son LD, el Browniano me tiene que dar 0. Ahora, si el Browniano es distinto de 0, yo puedo asegurar que son LI. Pero ¿qué pasa? Yo sé que las dos son LI, no puedo asegurar nada del Browniano, no puedo volver. ¿Sí? Ahora, si el Browniano me da 0, ¿puedo decir algo en cuanto a la dependencia lineal? Dijimos que no, porque no puedo asegurar nada. Si el Browniano me da 0, no puedo decir que el conjunto sea LI o LD. ¿Sí? O sea, no hay ninguna contradicción en este caso. ¿Pero por qué? Porque los teoremas que usamos son válidos para cualquier tipo de funciones. ¿Por qué hace esta pregunta media tramposa? Porque más adelante, ahora hacemos la cuentita de este. Más adelante ustedes vieron que acá arriba en el enunciado dice, perdón, acá, dice Browniano de dos funciones. Y de repente vieron los teoremas válidos, pero para el Browniano de dos soluciones. ¿Sí? Y el teorema dice lo siguiente, que este es el criterio que después uno usa.
Las soluciones I1 e I2 de la ecuación lineal de segundo orden homogénea, la misma de siempre, dice, las dos soluciones son linealmente independientes en el intervalo abierto si solo si el Wronskiano es distinto de 0 para todo x en el intervalo. Me dice, este sí solo sí, recuerden que es una equivalencia. Si yo tengo dos soluciones linealmente independientes, el sí o solo sí, el Wronskiano es distinto de 0. Ahora lo escribo acá. Lo voy a escribir con azul. Me dice, I1, I2, soluciones LI, sí solo sí, el Wronskiano es distinto de 0. Fíjense que acá, este de acá, me hizo la vuelta. ¿Pero por qué me hizo la vuelta? Porque ahora yo tengo soluciones, ¿sí? Si cambio la palabra funciones por soluciones, ahí sí tengo una equivalencia. Y acá sí puedo usar el contrarrecíproco si quieren mencionar. Es decir, si el Wronskiano me da 0, sí, solo sí, el conjunto es LD. Vamos a escribirlo acá abajo con... Esto es equivalente. Acá estamos hablando de soluciones. Es LD, sí, solo sí, el Wronskiano es 0. ¿Se ve la diferencia entre lo que está ahí arriba y lo que está acá abajo? Sí, eso sí, profe. Bueno, fíjense que la ida y la vuelta, es decir, Wronskiano 0, soluciones LD, Wronskiano distinto de 0, soluciones LI, lo puedo aplicar únicamente si estamos trabajando con soluciones de una ecuación diferencial lineal de segundo orden. En el enunciado este de acá, en ningún momento dice que estas dos funciones sean soluciones de una ecuación diferencial. Entonces, como son funciones cualesquiera, solamente puedo trabajar con los teoremas que están acá en verde, nada más. Para trabajar con los teoremas que están dados acá abajo en azul, los puedo usar únicamente si estamos hablando de soluciones, ¿sí? Esta es la diferencia crucial entre hablar de funciones y hablar de soluciones. Bueno, acá ya esto es aparte, nos quedaba para este ejercicio calcular el Wronskiano en el intervalo menos 1, 1. Para calcularlo, lo van a calcular como hicimos acá arriba, por separado. Del intervalo 0 a 1, de menos 1 a 0, y para unificar todo el intervalo, particularmente vamos a calcularlo en 0. Entonces vamos a escribir acá. Me agrego una hoja. Voy a poner esto más abajo. Les decía, para calcular esto vamos a hacerlo. Vamos a calcular el Wronskiano en menos 1, 0. Vamos a calcular el Wronskiano en 0, 1. Y también vamos a calcularlo al Wronskiano en x igual a 0. ¿Por qué 0? Porque ¿dónde está partida la función? Y después armo el Wronskiano en el intervalo menos 1, 1. ¿Sí? Lo armamos completamente. Yo voy a hacerlo en este, ustedes después lo hacen en este y quiero hacerlo en 0 para ver cómo se trabaja. Si lo trabajo en menos 1, 0, hago un poquito más arriba. En menos 1, 0 dijimos que I1 era menos x al cuadrado. La voy a escribir acá. I1 era menos x al cuadrado. E I2 era x al cuadrado. Entonces, cuando calculo el Wronskiano de I1 e I2, recuerdan que era el determinante de I1, bueno, I2, I1', I2'. Me queda, bueno, I1 es menos x al cuadrado, I2 es x al cuadrado. Bueno, esta cuentita ustedes ya la han hecho. La derivada de esto me da menos 2x y acá me da 2x. Cuando hago el determinante me queda este por este, menos 2x al cubo. Cuando hago este por este me queda menos 2x al cubo, acá me va a quedar un más. En definitiva se cancelan y me da 0. Lo mismo les va a pasar acá. Cuando lo calculen, el Wronskiano también les va a dar 0. Si me da en menos 1, 0 y en 0, 1, 0, no puedo asegurar que todavía sea 0 acá en el menos 1, 1. Tengo que ver qué pasa en 0. Para ver qué pasa en 0, lo hago por definición en 0. Acá voy a escribir, por definición. ¿Qué quiere decir? Que vamos a calcular el Wronskiano de I1 en 0 y 2 en 0. Yendo a la definición de Wronskiano va a ser el determinante de I1 en 0, I2 en 0, I1' en 0 y 2' en 0. ¿Ahí quiere entrar alguien más? Ahí está. Bueno, fíjense, I1 en 0, esta función en 0 ya es 0. Está. I2 en 0, esta función es 0. El tema va a ser, y acá tengan cuidado nada más, cuando calculan I1' en 0, recuerden que I1
era x por valor absoluto de x. ¿Cómo van a tener que calcular y1' en 0? ¿Cómo lo calculo? ¿Puedo derivar esto y reemplazarlo en 0? ¿Puedo hacer eso, derivar y reemplazar después en 0? No, el valor absoluto no permite derivadas, sí. Eso. Fíjense que ustedes saben que la función valor absoluto tiene problema en 0. Entonces yo no puedo hacer como hice acá arriba. Acá arriba, ¿qué hice? Calculé la derivada, reemplacé y ya está. Acá, como justo en 0 esta función tiene problema, esta derivada y esta otra, sí o sí lo tengo que calcular por definición. ¿Qué definición? Por la definición de derivada, es decir, y O sea, uno por límite. No, con el límite, sí. con el límite, sí. Pueden hacer para x tendiendo a 0 de f de x menos f de 0 sobre x menos 0. Pueden usar esa definición o pueden usar la otra con el h. Para h tendiendo a 0, recuerden que acá vamos a tomar por izquierda y por derecha después de la función. Claro, menos Era la función en x más h, menos la función en x sobre h. Sí. Cualquiera de las dos, ¿sí? Bueno, cuando las calculen, créanme, con cualquiera de las dos definiciones me da 0, igual para esta. Pero acá solamente tener cuidado que esta derivada tengo que hacerla sí o sí por definición porque es donde tengo problemas en 0. Entonces, este determinante también les va a dar 0. ¿Sí? Entonces, conclusión. Les va a dar 0 de menos 1 a 0, les va a dar 0 de 0 a 1, y además en x igual a 0 también me da 0. Conclusión, el browniano es únicamente nulo en todo el intervalo. ¿Sí? Bueno, y acá, volviendo a lo que era el ejercicio anteriormente, que el browniano me dé 0, no hay contradicción con que las dos funciones sean LI en el intervalo menos 1, 1. ¿Por qué? Porque el teorema este de funciones no tiene una vuelta. O sea, o es distinto de 0, o si son LD me da 0. Pero no puedo decir la vuelta de los teoremas, ¿sí? Tengan cuidado con eso nada más. ¿Cuándo uso un teorema? Y si puedo usar o no el contrarrecíproco. Solamente puedo usar el teorema y el contrarrecíproco en el caso que sean soluciones de una ecuación lineal de segundo orden homogénea. ¿Sí? Voy a cortar acá para que no quede largo el video. Bueno, entonces ese era el ejercicio 12 que me habían dicho que había quedado ahí medio pendiente. Con lo de la clase anterior, el martes pasado, habíamos dicho que podían hacer hasta el ejercicio 14, y con lo que vieron hoy, para el que llegó más tarde a la clase, con lo que vieron hoy pueden hacer del 15 hasta el 22. Ustedes vieron hoy con Leo el método de los coeficientes constantes. Acá, en el 15 van a ver que tienen coeficientes constantes. Vieron cómo calcular las soluciones. Esto del ejercicio 17 que habla de las condiciones de la frontera, si bien no lo vieron en la teoría, pero pueden hacer el ejercicio en sí. ¿Sí? No hay nada raro. Está la definición acá en el ejercicio y pide corroborar nada más. Eso igual la clase que viene nosotros lo vamos a mirar. Les voy a dar tiempo para que ustedes lo vean. Después hay otra cosa que me dijo Leo. En el ejercicio 18, me lo voy a anotar acá, sí. La grabo y déjenme grabar así. El que no viene hoy puede mirarlo después. Bien, vuelvo acá. Para que quede la grabación, les había dicho que con lo que vieron hoy en la teoría con Leo, pueden hacer el ejercicio 15, que es donde tienen coeficientes constantes. Les decía que lo de condiciones de la frontera no lo vieron en la teoría, pero acá está la definición y pueden plantear y hacer el ejercicio en sí. No hay ninguna dificultad extra. O sea, lo leen y lo tratan de hacer. No hay problema con el ejercicio. Después otra cosa que me dijo Leo en el audio que me mandó es que no vieron la ecuación de Euler-Cauchy, pero lo pueden mirar en el libro. ¿Sí? Esta la van a encontrar en el Nagle. Acá voy a poner acá. Esta en el Nagle. No recuerdo la página en la que está, pero bueno, búsquenla en el índice, busquen la ecuación de Euler-Cauchy y ahí el ejercicio les
les plantea un cambio de variable y con un cambio de variable se puede resolver esta ecuación llevándola a una con coeficiente constante. También se los dejo para que lo miren. Si no llega a salir, o lo ven capaz que el martes con Leo, o lo vemos el jueves conmigo, ¿sí? Pero traten ustedes de hacerlo, de mirarlo en el libro y de hacerlo. Bueno, me dijo también en el audio, por lo poco que alcancé a escuchar, que vieron algo de coeficientes indeterminados. ¿Eso fue lo último que vieron con Leo? Sí, lo vimos eso. ¿Sí? Bueno, no sé si alguien quería entrar, no. Bueno, también traten de mirarlo y de hacerlo. Ese método comienza a partir del 19 y recién les decía que pueden hacer hasta el 22. El 22 es un poco largo, así que si sale lo hacen y si no, no hay problema, pero hasta el 21 sí hagan inclusive. Bueno, ¿alguno alcanzó a hacer alguno del método de reducción de orden? Acá. ¿Alguno del 13 o del 14? ¿No? ¿No alcanzaron a hacerlo? Qué silencio. No, yo no, profe. ¿No? Yo pensé que había que llegar hasta el 12 nomás y ahí quedé. Ahí quedaron. Bueno, no hay problema. Estaba viendo, creo que vieron algún ejemplo con Leo o lo vieron al final así nomás. Déjenme mirar. Si no hacemos uno y ya cortamos acá si quieren. Así los dejo trabajar. Una pregunta, esto mientras corto acá. Ahí está. ¿Están asistiendo a las clases de consulta en Discord? Sí, yo cuando hay, a veces pregunto algo ahí. Uh-huh. Bien. Les pregunto para que puedan aprovechar ese espacio que están los profes para preguntarles y eso. Bueno, a ver. Si estaban mirando, lo último que vieron con Leo fue el método de reducción de orden, vieron el teorema y vieron en qué consiste el método y acá dice, bueno, acá como último se deja como ejercicio demostrar que I1 y 2 son LI y eso coincide con el ejercicio 14, que me dice si tengo una solución no nula de esta ecuación diferencial, entonces tengo que probar que I1 e I2 son linealmente independientes. No sé si vieron algún ejemplo con Leo. Me parece que no, ¿no? Bueno, ¿quieren que hagamos uno? Dale. ¿Sí? Por mí sí, está bien. Vale. Bueno. ¿Cómo hacemos? ¿El A o el B? Quizá más difícil. No sé, El que sea A ver. parecido al del parcial. Vale. Tal cual. Mire, todavía Claro. el parcial no está armado, así que bueno, vamos a ver si lo armamos parecido al que hagamos acá. Para el que viene a clase lo tiene ahí ya listo. Bueno, en el ejercicio 13 dice, dada una solución, ya les da como dato una solución, encontrar una segunda solución de las siguientes ecuaciones diferenciales, y les da esta y esta, y después pregunten en el inciso B para qué valores de X puede esperarse que la solución sea válida. Bueno, acá ustedes tengan presente esto porque lo van a usar más adelante. Si bien acá solamente hay 2 ejercicios y más esta demostración, pero este método, el de reducción de orden, se usa para en las que siguen. O sea, van a volver a aplicarlo, ¿sí? Entonces, por más que haya un poco de ejercicio, más adelante lo van a volver a utilizar. Básicamente, lo que ustedes tienen que hacer es como está acá en el ejercicio 14. Dice, si yo tengo una solución no nula de una ecuación de este tipo, observen siempre la forma en la que está escrita la ecuación. Me olvidé de grabar. Ahí comencé a grabar. Ahí está. Bueno, les decía, en el ejercicio 13, la idea es usar el método que me menciona en el ejercicio 14. Dice, si I1 es una solución no nula de esta ecuación diferencial, y le estaba diciendo que fíjense la forma que tiene que tener la ecuación. Tiene que estar escrita en forma canónica, tiene que ser lineal, homogénea de segundo orden. Entonces, si de esta ecuación yo conozco una solución, la segunda solución, la I2, se va a calcular como B por I1, donde B se calcula con todo esto que está acá. Ustedes en la teoría, el otro día, vieron de dónde se deduce eso. Cuando lo lean el apunte,
para ver que uno trata de proponer una solución de este tipo. Cuando hace toda la deducción, llega en definitiva que la I2 es la primera solución por todo esto, que es el B que le llaman acá en el práctico. Fíjense que B es toda esa integral que tengo ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Por ejemplo, en el B tengo esta ecuación diferencial, ya tengo una solución. Vamos a calcular B, todo esto, y nuestra segunda solución va a ser B por I1. Vamos a hacer eso. Voy a copiar el ejercicio. Estoy por acá. Acá. Me voy a copiar todo esto para acordarme después de la formulita. Bien. Entonces dijimos que era el 13. Y vamos a pegar eso. PCB. Bueno, les decía recién entonces que vamos a calcular I2 con esto, teniendo en cuenta que B es toda esta cosa de acá arriba. Bien, les pregunto a ustedes, para resolver esto, en primer lugar, estamos haciendo esta, ¿no? La B. En primer lugar, ¿qué tengo que hacer para usar I1 para obtener I2? ¿Qué tengo que hacer en primer lugar? ¿Están ahí o se me cortó? ¿Comprobar que sea la forma canónica? Eso. En primer lugar, me tengo que fijar, ¿la ecuación está escrita en forma canónica? No. Entonces, primero la llevo a la forma canónica, Claro. la tengo que llevar a esta forma. Y después sí procedo a hacer todo lo demás. Fíjense que la del inciso A, esta sí está en forma canónica, entonces llegar y aplicar directamente el método. En el caso del B, no, tengo que acomodar primero. Ustedes siempre fíjense si tengo las condiciones dadas. En este caso, tengo una ecuación diferencial, pero no está en la forma canónica. La llevo a la forma canónica. Cuando la llevo, me queda. Y segunda, divido todo por x cuadrado, así que me va a quedar más 2 sobre x por y', menos 2 sobre x cuadrado por y, todo esto igual a 0. Bueno, y acá me dice que y1 de x es igual a x. Ya me da una solución. No hace falta chequear que sea solución, porque ya me la dan, me dice que es la solución. Si yo quisiera aplicar el método este sin que me la den, primero tengo que encontrar una solución y después aplicar el método este. Ya acá la tengo en forma canónica. Observen que acá P es 2x, vamos a ponerle P de x, y Q es menos 2x cuadrado. Este sería Q de x. ¿Qué hago? Para calcular I2, que es la que me está pidiendo, tengo que calcularla como B por I1. I1 es esta, pero me falta B. Para calcular B, calculo todo este integral. Entonces vamos a calcular. B va a ser igual a la integral de un cociente en donde en el numerador tengo e elevado a la menos integral de p diferencial x. ¿Quién es p? Es el p de la forma canónica, es decir, 2x diferencial x. Repito, la fórmula es esta. Es la integral de e a la menos integral de p de x diferencial x. Y queda e a la menos integral de 2 sobre x diferencial x. Todo eso dividido la i1 al cuadrado. Acá la i1 es x. Así que si yo la elevo al cuadrado, me queda todo esto dividido a la x cuadrado diferencial x. Aplico la fórmula nada más. Calculo mi b, que es toda esta integral. Acá una observación antes de calcular la integral. Un error común es no llevar a la forma canónica. Y si no lo llevo a la forma canónica, el p que menciona acá, que sería este, no es el correcto. ¿Sí o sí? Claro. Tiene que Ahí, ser la ahí forma canónica. pareciera que fuera el 2x, pero no es, porque se divide entre x al cuadrado, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí. Si alguno, por ejemplo, tiene la ecuación esta y no la lleva a la forma canónica y calcula todo esto con este p, vamos a poner, este es mi pseudo p, está mal. ¿Por qué está mal? Porque el método solamente me sirve este valor de b cuando tengo la ecuación escrita en forma canónica. Por eso les digo siempre, cada vez que vean un teorema, ustedes miren toda la expresión, a ver si está o no está dadas las condiciones para poder aplicarlo, o la propiedad o lo que fuera. Bueno, haciendo esa observación, lo que me queda ahora es calcular esta integral nada más. Me queda en el numerador, bueno, vamos a hacer la cuentita, me queda la integral de 2 sobre x es 2 logaritmo natural de x, que me queda e a la menos 2 logaritmo natural de x. Recuerden que cuando hago cálculos auxiliares no se pone la constante de integración para no arrastrar tantas constantes. Por eso no la pongo acá. Abajo me queda lo mismo.
Bueno, acá recuerden que usamos propiedades de logaritmo. Este menos 2 sube, vamos a hacer toda la cuentita, x a la menos 2. ¿Y qué pasa ahí arriba en ese numerador de esta integral? ¿Qué pasa acá? ¿Cada vez que aparece No, esto? ¿se cancela ahí, no? Sí, se simplifica, se cancela. Claro, y me queda x a la menos 2, me quedaría. Sí. Esa es una Y me- propiedad re usual acá de utilizar con logaritmo y Y exponencial. me quedaría 1, ¿no? Todo, ¿puede ser? Y a ver qué opinan los demás. ¿Dará 1 A esto? mí, o sea, toda la fracción me quedaría 1, porque se suman, o sea, los exponentes se... No queda 1. ¿Y era 4 no queda? Queda quedan x a 4. la menos Menos 4. 4. Eso. Sí, no, me equivoqué. Sí, acá arriba hubiera sido x cuadrado, sí. Claro. Si no hubiera estado este menos, estoy de acuerdo. No, porque yo me confundí con la multiplicación, porque la multiplicación sí se suma, ¿no? Pero aquí se restan. Exactamente. Ujú. Sí, pero... Sí, muy bien. Bueno, acá integro x a la menos 4, recuerden que le sumo 1 al exponente, me queda menos 3, dividido 1/3. Y acá lo mismo, no se pone la constante de integración, se supone que es 0 la constante nada más. Entonces, más allá del cálculo, al b lo calculamos con esta formulita. Esta sale de la deducción del método, ustedes para aplicarla la usan directamente, no hacen toda la deducción de nuevo. La utilizan y solamente tengan cuidado que tengo, en primer lugar, lleva la forma canónica y no se olviden que tengo ese menos ahí en la integral. Ese menos el que me cambia también la expresión. Bueno, ya tengo mi b, por lo tanto, vamos a cambiar de color, la I2 que estoy buscando es, mi b que encontré, es decir, 1/3 por x a la menos 3, por la I1. La I1 es x, ¿sí? Si hago la cuentita, esto me va a quedar 1/3 por x a la menos 2. Acá sí se suman los exponentes y me queda menos 3 más 1, menos 2, ¿sí? La I2 es esta. Tengo I1, tengo I2 y puedo escribir la solución general. Alguien que me diga cómo me va a quedar I general. Repito, tengo I1, tengo I2. Tengo dos soluciones. C1, o sea, Bien. constante 1 por I1 más constante 2 por I2. Bien. C1 por la I1 que es X, más C2 por la I2 que es esto. ¿Qué pongo? ¿Pongo 1/3 X a la menos 2 o pongo C2 X a la menos 2? Completo, 1/3 de x a la menos 2. 1/3. Y si yo pusiera así, C1X más C2X a la menos 2, ¿estaría mal? Sí, porque Intuitivamente te diría que no, pero me parece... O sea, A ver, veamos. Cuando pasa de una ecuación a otra, sería, o sea, ahí no... Ya, mi pregunta es, si alguno pone esta, mi pregunta, ¿esto está bien? O si yo lo pongo así, ¿esto está bien? ¿Cuál estará claro, bien? Sí, entendí. Yo creería que las dos están bien. Solo va a cambiar el valor de la constante. Exactamente. ¿Por qué hago esta pregunta? Porque fíjense que al calcular I2, o mejor dicho, al hacer B por I1, me da esto. Yo puedo escribir a I2 como esta función, o también puedo escribir a I2 como x a la menos 2 sin la constante. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque ustedes saben que si tengo una solución, cualquier múltiplo de esa solución también es solución. O sea, esta es solución de la ecuación diferencial y esta también es solución de la ecuación diferencial. Como el método que aplicamos acá, que se llama reducción de orden, me arroja una segunda solución LI, que es lo que ustedes van a probar en el ejercicio 14. Si I1 es esta y I2 es esta, ustedes van a probar que son linealmente independientes. Nosotros vemos que cualquier combinación lineal es solución general de la ecuación diferencial. Es decir, la puedo escribir así o la puedo escribir así. Esto está bien, esto está bien, esto está bien y esto está bien. Con cualquiera de esas también. A modo general, la solución general del problema sería esta de acá. Esta engloba a todas. ¿Sí? Pero seguro la escribo así también va a estar bien. Y si yo pusiera otro número otra constante, otro número, ¿también estaría bien? También está bien, sí. Es decir, si voy a decir que la solución sea C1X más, qué sé yo, C2, 5, X a la menos 2. También está bien, pero ¿por qué? Porque cualquier múltiplo de esta, cualquiera, es solución de la ecuación diferencial. En particular, esta es la 5x al cuadrado y en particular cuando hago esta combinación lineal. Ahora, teniendo en cuenta que 5 por C2 me da una nueva constante,
le puedo llamar C2, C3 o como quiera llamarle. Y eso solamente en la constante que, o sea, en la solución que calculamos. No podríamos aplicar la constante al C1. También se le puede poner cualquier constante acá. Por ejemplo, si yo acá le pongo 3C1 por todo esto, también es solución. ¿Sí? Perfecto. Bien. Yo tengo que I1 es solución, cualquier constante por I1 es solución, I2 es solución, cualquier constante, vamos a llamarle K, por I2 es solución, y cualquier combinación lineal entre ellas es solución. Entonces, la solución más general, o la que generaliza toda, es esta que tengo acá marcadita en azul, porque C1 puede tomar cualquier constante y C2 cualquiera, incluyendo esta que escribí acá arriba. Entonces, esta sería la más general de todas. Todas son soluciones, pero la general es la que yo remarqué acá en azul. ¿Sí? Perfecto. O sea que por ahí nos conviene poner una nueva constante en la que saquemos lo de escalar en casa. Sí. Qué sé yo, le pueden llamar C2', C3, o directamente le ponen una C2 grande, como ustedes quieran, un K1, un K2, pero estaría bien igual, ¿sí? ¿Por qué viene la pregunta y por qué viene la observación? Porque uno trata de simplificar lo más que pueda las expresiones. Por eso les decía, cuando uno hace este cálculo auxiliar, en esta integral, en la primera, la constante de integración no la ponemos para ahorrarnos de tener una constante acá. Cuando resuelvo toda esta otra integral, en esta parte tampoco pongo la constante de integración, porque si no arrastro esta constante más esta, y después con la combinación lineal llevo un montón de constantes. Entonces, para ahorrar todos esos cálculos, toda esa escritura, uno asume que ciertas constantes son ceros y las voy sacando. Es más, esta constante que está acá, yo puedo asumir que es 1, la saco y me quedo con esta solución nada más. Igual va a estar bien. Porque para escribir la solución general, tenga o no la constante en 1/3, me sirve igual. ¿Sí? O sea, que haya una constante o no, o sea, que cambie la constante no varía mucho, ¿no? Ahí. En este caso no. Porque ahí es como si fuera 1 en el de abajo, ¿no? 1 por y a la menos 2 sería, ¿no? Exactamente, sí. Y en el de arriba 1/3, ¿no? Pero, sí. Pero en este caso no cambia mucho eso, ¿no? No cambia nada, pero ¿por qué? Y miremos por qué. Yo tenía, ¿dónde quedó? Acá quedó. Tengo una ecuación lineal de segundo orden homogénea, está igualado a 0, donde mi 1 me pudieron haber dado esta, me pudieron haber dado 3x, 5x, 2/5 de x, lo que fuera, o simplemente la x. Y cuando calculo I2, yo puedo dar esta, o puedo dar cualquier combinación entre ellas. Lo que me interesa es tener dos soluciones LI, ya sea con las constantes o sin las constantes, para poder armar la combinación general, la combinación lineal. Y ahí me da la solución general, ¿sí? Entonces, en este caso, esas constantes que están multiplicando no me afectan en el resultado de la solución general. Repito, la ecuación tiene que ser homogénea, porque ustedes ya vieron hoy el método de los coeficientes indeterminados, que ya ahora del lado derecho yo no tengo una ecuación homogénea, tengo igualado a otra función. Y ahí sí es importante las constantes que van a aparecer. Pero esta, como es homogénea, no pasa nada si yo pongo o no pongo las constantes. Esas que están multiplicando, ¿no? Bueno, entonces en el ejercicio, básicamente cuando hagan el 13 y el 14, tienen la ecuación diferencial de segundo orden, les dan como dato una solución y con el método de reducción de orden calculan B, hacen el producto de B con I1, obtengo I2 y con la I1 y la I2 armo la solución general. La solución general me queda la combinación lineal entre las dos soluciones. Caso particular del B me pedía para qué valores de X puede esperarse que la solución sea válida. ¿Qué opinan ustedes? ¿Para qué valores de X la solución que encontramos puede ser válida? ¿Para todos los X distintos de 0? Exactamente. Fíjense, así como la tengo la ecuación diferencial, la dada originalmente, no presenta ningún problema. El tema es que cuando yo la llevo a la forma canónica, cuando divido todo por x al cuadrado, x tiene que ser distinto de 0. Bajo esta condición, puedo resolver este problema con este método. Es decir, que la solución puede esperarse que sea válida únicamente para lo x distinto de 0. Yo no sé qué pasa en x igual a 0. Y es verdad, fíjense que si yo miro la ecuación,
la solución general tiene problema en 0. Esta no está definida, entonces no la puedo calcular esta solución en 0. Entonces es válida para x distinto de 0. Si el problema me hubiera dado condiciones iniciales, ahí el intervalo va a ser de menos infinito a 0 o de 0 a más infinito de acuerdo a las condiciones iniciales que me den, ¿sí? Pero en principio se espera que sea válida para cualquier x distinto de 0. ¿Sí? ¿Se entiende la idea? Le tengo acá. Sí, creía que sí se entendió bien. Bueno, después ustedes hagan los que quedaron y cualquier cosa me vuelven a preguntar, no hay ningún problema. En la clase que viene volvemos a mirar. Bueno, ¿hay alguna duda más o dejamos por acá? Por ahora no, profe. Sí, yo la más grande que tenía era en el 12, así que creo que estamos bien. Bueno, listo. Entonces quedamos así. Terminen los ejercicios del 13 y 14. El 14 es una demostración, pero sale, créanme. Bueno, el 15 ya es a partir de lo que vieron hoy. Así que relean la teoría que vieron con Leo y traten de hacer todo lo que puedan. La clase que viene, bueno, nos volvemos a juntar por Meet y ahí resolvemos los que no salgan, ¿sí? Y para el que llegó más tarde pueden hacer hasta el ejercicio 22 inclusive. 22 es largo, pero con que hagan el 21 estamos bien. El martes van a ver con Leo el otro método que quedó, el método de variación de parámetros, y ya con eso se termina la teoría para el primer parcial, ¿sí? Así que nosotros, están mirando las fechas. Déjenme ver mi cronograma.